Norma IRA 4504, formato, elementos gráficos y plegado de láminas. En esta norma vamos a analizar rápidamente cuáles son los formatos y la forma de plegado de láminas que vamos a estar utilizando para nuestro dibujo tecnológico. La norma IRA establece 5 tipos de formatos que van desde el formato A0, que mide 841 por 1189, hasta el formato A4, que es de 210 por 297. Todas estas medidas están dadas en milímetros, que es la unidad que utiliza la norma para dibujo tecnológico. El formato A0 lo tomamos como si fuera un pliego de una superficie de 1 metro cuadrado, representándonos en el tamaño A0. ¿De dónde salen estos números? Por ejemplo, el formato A0 con 841 por 1189, esos números tan extraños, salen de 3 reglas. La primera regla es la regla del doblado. En la regla del doblado, si tenemos un rectángulo de x por y, tomando x e y como incógnitas, no como ejes cartesianos, si tenemos un formato A0 de x por y y queremos obtener el formato A1, vamos a empezar a doblar ese formato por su lado mayor. O sea, en este caso, nuestro lado mayor es y. Entonces vamos a doblar ese rectángulo por el lado y para obtener el formato A1. Si quiero obtener el formato A2, voy a doblar al formato A1 por su lado mayor. Y así voy a obtener el formato A2 que está aquí. Si yo quiero obtener el formato A3, voy a plegar, el formato A2 por su lado mayor, obtengo el A3, plegando el A3 por su lado mayor, obtengo el A4. Aquí tenemos todas las relaciones de todos esos rectángulos que obtuvimos a través de la regla del doblado. Desde el formato A0, que es x por y, hasta el formato A4, que es x sobre 4 por y sobre 4. La otra regla para la obtención de los formatos es la regla de la semejanza. En la regla de la semejanza, todos los rectángulos obtenidos por la regla del doblado son colocados de tal manera que compartan la misma diagonal. Entonces aquí todos los rectángulos desde el A0 hasta el A4 vemos que comparten la misma diagonal, formando rectángulos semejantes. Al ser semejantes podemos obtener una relación, ¿sí?, de esos triángulos que se forman aquí, y decimos que el triángulo mayor es y sobre x, el que le sigue es x y sobre 2, ¿sí?, porque son semejantes. De esta relación que obtuvimos vamos a despejar la incógnita y. ¿Qué hacemos? Esto que está dividiendo pasa multiplicando, ¿sí? Lo mismo pasa con la x. Entonces nos queda x cuadrado y de este lado el término y por y sobre 2. Y por y cuadrado sobre 2 igual a x cuadrado. Esta potencia pasa del otro lado como raíz. La raíz es distributiva con respecto a la multiplicación. Entonces nos queda que y es igual a x por raíz cuadrada. Otra forma de observar la regla de la semejanza es decir que ese formato A0, que es de x por y, tiene la característica de que si al lado y yo lo hago pivotear para que contacte con su lado opuesto, me va a estar generando un triángulo que van a tener del catetos a x y de hipotenusa a y. Por Pitágoras obtenemos la misma relación que obtuvimos con los rectángulos compartiendo la diagonal. Por último, tenemos la regla de la referencia. En la regla de la referencia observamos lo que nos decía el cuadro de la normativa, que x por y es igual a 1 metro cuadrado. De aquí entonces, por sustitución, la ecuación que obtuvimos de la regla de la semejanza la introducimos aquí en la regla de la referencia y despejamos x. Nuevamente nos queda x cuadrado, pasamos la raíz para el otro lado, que es distributiva con respecto a la división, y nos queda raíz cuarta de 2, digamos,
1 raíz cuarta de 2. Realizando esa operación vamos a ver que nos queda 0,841. Eso está trabajado en metros. Si nosotros los pasamos a milímetros, como es lo que nos pide la normativa, obtenemos el valor que está en la tabla. Si este número lo reemplazo en la ecuación y despejo y, obtengo el valor que estaba en la tabla que vimos al principio. Entonces de ahí salen los valores de los formatos. Si este 841 yo lo divido en 4, me da 210, y si en 1189 lo divido en 4, me da 297. Entonces ahí vamos a obtener entre medio también todos los otros formatos si yo lo quiero calcular. Entonces tenemos las tres reglas, que son las reglas del doblado. Agarramos un rectángulo de x por y lo dividimos por la mitad por su lado mayor. Obtenemos el formato inmediato anterior. Regla de la semejanza. Todos los rectángulos obtenidos por la regla del doblado los colocamos de esta manera que compartan la diagonal. Regla de la referencia. Ese rectángulo de x por y tiene una superficie de 1 metro cuadrado. Todos los formatos van a ser plegados hasta que queden del tamaño del A4, que es el formato carpeta. Por ejemplo, aquí tenemos un formato A3 que lo vamos a plegar a la altura del rótulo. Ya vamos a ver que cada formato tiene sus márgenes. Por ejemplo, aquí el formato A3, vamos a ver que esta medida es de 10, 10, 10 y acá 25, ¿sí? Siempre milímetros. Y que el rótulo tiene una medida de 60 por 175. 175 más los 10 del margen me quedan los 185. Para plegarlo, lo voy a plegar sobre el rótulo y lo voy a volver a doblar sobre la línea de los 25 para que me quede el espacio para poder hacer los agujeros para encarpetar. Si yo voy a plegar un formato A2, ¿sí? Vamos a ver que también, o el A0, vamos a empezar a plegarlo de tal manera, a la misma distancia de lo que veíamos hablando anteriormente, para poder plegarlo y que quede todo a un formato A4, ¿sí? O sea, el formato A0 lo llevamos a un formato A4, que es el formato encarpetable. Bueno, y hasta aquí es lo que versa la norma 4504 que vimos hasta recién.